Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy y más van a ser los primeros pasos en geometría de Carlota. Las figuras geométricas están en el mundo que nos rodea y en el cual vivimos. Por ejemplo, las ventanas de los edificios pueden ser cuadrados o rectángulos, y también los cuadros, las fotografías, los libros que están en nuestras casas. Las señales de tráfico son círculos y triángulos. Estas figuras son sencillas, se pueden complicar mucho más, pero ahora no toca eso, vamos a hacer cosas más fáciles. Por tanto, nos toca aprender y divertirnos. ¡Vamos a por ello! ¿Y de qué nos vamos a ocupar? Hoy tocan áreas y perímetros de figuras geométricas sencillas. Vamos a comenzar con las figuras geométricas más sencillas. Esta primera es un círculo. La línea que pasa por el medio y que lo cruza de lado a lado es el llamado diámetro, con D mayúscula. La línea que va de la mitad hacia un lado es la R mayúscula, que es el radio. Aquí tenemos R es el radio del círculo y de la circunferencia, pi es el número 3,1416 y D es el diámetro del círculo a circunferencia. Tenemos que el área del círculo es pi, el número pi, por el radio al cuadrado. Radio al cuadrado significa R por R, es decir, pi por R por R. Y en el caso de la circunferencia no tenemos área, sino vamos a tener borde, longitud. ¿Por qué? Porque la circunferencia no es una figura compacta en sí, sino es lo que rodea al círculo. Tenemos también el mismo diámetro, el mismo radio, y lo que vamos a hacer es la longitud de la circunferencia, que es 2pi por R, 3,1416 por el radio. Recordar, cuando nos piden calcular el perímetro de un círculo, lo que nos piden es la longitud de la circunferencia que bordea al citado círculo. Y aquí tenemos el señor cuadrado. Él es el lado del cuadrado, que tiene la característica de ser de la misma longitud en los cuatro lados de la figura. Siempre es así el cuadrado. El área del cuadrado tiene como fórmula lado por lado, es decir, el producto de los lados. Y el perímetro del cuadrado tiene como fórmula 4 por L, o que es lo mismo, L más L más L. Sumar 4 veces los lados o multiplicar por 4 la longitud del lado. Continuamos con más figuras. Aquí tenemos al señor rectángulo. Como veis, los lados son iguales 2 a 2. Tiene dos bases y dos alturas. B es la base tanto arriba como abajo y H es la altura a derecha o izquierda. La característica, como digo, de esta figura es que los dos lados son iguales 2 a 2. El área del rectángulo tiene como fórmula base por altura, es decir, el producto de sus lados. El perímetro del rectángulo tiene como fórmula 2 veces la base más 2 veces la altura, es decir, la suma de sus dos bases y de sus dos lados, que es lo mismo que sumar los cuatro lados. Continuamos con el señor triángulo, que aquí tenéis la foto. Tiene tres lados, A, B, C, y luego la línea que cruza en vertical es H, la altura. Como he dicho, B es la base, H es la altura. El triángulo tiene la característica de que él tiene tres lados, A, B y C, que pueden ser iguales o no. En función de eso hay un tipo u otro de triángulo. No creo que ahora os ocupe en este año, en este curso, pero para futuros cursos yo os digo que hay un triángulo que se llama el escaleno, que tiene los tres lados desiguales, el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual, y el triángulo equilátero, que tiene los tres lados iguales. Ahora nos interesa saber cuál es el área del triángulo. Tiene como fórmula base por altura partido por 2, B por H partido por 2. Y el perímetro del triángulo es fácil, tiene como fórmula A más B más C, es decir, la suma de los tres lados. Y vamos a comenzar a practicar con algún problemilla o ejercicio. El primero me dice, si tenemos una circunferencia de radio 3, ¿cuál será el área del círculo dentro de esta circunferencia? Bueno, pues como el círculo está dentro de la circunferencia, eso nos dicen que tienen el mismo radio, por lo que la fórmula del área de este círculo es pi por r cuadrado, es decir, pi por r por r. R es 3, pi es 3,14, me queda que es 3,14 por 3 por 3 me da que es 28,46 unidades. Otro problema, dice, si observo un cuadrado con perímetro 20, ¿cuál será el área del cuadrado? Bien, pues como el perímetro de un cuadrado es la suma de sus cuatro lados y estos son todos iguales, al ser 20, pues divido 20 entre 4, que me dará que cada lado son 5. Y como la fórmula del área del cuadrado es lado por lado, 5 por 5, 25, así tengo el área de mi cuadrado. El ejercicio más me dice si un triángulo con sus tres lados iguales, que tengo sobre una mesa en mi cuarto, mide 3 unidades de alto y su perímetro es 18. ¿Cuál será el área de este triángulo? Bueno, pues ya me han dado alguna pista. El perímetro es 18. Y el perímetro de un triángulo es la suma de sus tres lados y son todos iguales. Al ser
18, pues si divido 18 entre 3, me dará que cada lado son 6. Por tanto, yo tengo los tres lados, entre ellos está la base. Como la base son estos lados, tiene longitud 6 y me dice que la altura es 3, usando la fórmula del área del triángulo, que es base por altura partido por 2, 6 por 3 partido por 2 es 18 partido por 2, que es 9, y así tengo el área de mi triángulo. Seguimos con un problema más. Calculo el área de cada figura y el perímetro de cada una por separado, y luego la suma del perímetro del borde que rodea a estas cuatro figuras que presento en este dibujo. Vamos a ver la diferencia que hay entre los perímetros de modo individual y el que es de modo conjunto que rodea a las cuatro figuras. Este dibujo presenta dos cuadrados, aunque parezcan un poco achatados, las figuras de color naranja son los cuadrados. Un rectángulo de color azul y un triángulo de color verde. El cuadrado primero es el que está más a la izquierda, tiene como base 5 y significa que el lado es 5. Como los cuadrados tienen todos los lados iguales, significa que cada lado del cuadrado tiene de longitud 5 centímetros. Sabemos que la fórmula del área al cuadrado es lado por lado, 5 por 5, que es 25, será 25 centímetros cuadrados de área, y el perímetro es la suma de los lados. Como son 4 lados, es 5 más 5 más 5 más 5 o 4 por 5, que son 20 centímetros. Después tenemos el segundo cuadrado, que es el que está al lado derecho. En este caso, como tiene la misma altura, pues un cuadrado simétrico, será a tener la misma altura, también tiene los mismos centímetros en cada uno de sus cuatro lados. Su área sigue siendo 5 por 5, 25 centímetros cuadrados, y su perímetro va a ser igualmente 20 centímetros, porque es la suma de los cuatro lados, donde cada uno vale 5 centímetros. Posteriormente tenemos el rectángulo en azul, que tiene una base de 3, y la duda es calcular la altura. Bueno, pues la altura digo que es 11 centímetros. ¿Por qué? Porque bueno, vemos una raya vertical de 6 centímetros que va desde la parte superior del rectángulo hasta la parte superior del cuadrado. Vale, son 6 centímetros. Pero ¿qué pasa? Que el lado del cuadrado son 5 centímetros, porque sabemos que cada lado del cuadrado son 5 centímetros. Con lo cual, esa línea que va allí y mide 6 centímetros, si la prolongamos hasta la base de la figura, hay que añadirle 5 centímetros. Con lo cual tenemos que ese lado del rectángulo serán 6 más 5, 11 centímetros. Bien, pues ya tenemos la base y la altura. Con lo cual el área del rectángulo es base por altura, es 3 por 11 y serían 33 centímetros cuadrados. Y el perímetro, bueno, pues tenemos dos lados iguales y las dos bases iguales. Será 3 más 3 más 11 más 11, que en total me va a dar 28 centímetros. Y por último, pasamos al triángulo. El verde tiene base 4. ¿Y la altura qué pasa? Pues que la línea que es paralela o que está pegada a la altura del rectángulo. Con lo cual, la altura de este triángulo será 11. El área del triángulo por fórmula es base por altura partido por 2, es decir, 11 por 4 partido por 2, que no es más que 22 centímetros cuadrados. Y el perímetro, que es la suma de sus tres lados, pues 4 de la base más 11 de la altura más 13 de la línea que está inclinada. 4 más 11 más 13 es igual a 28 centímetros. Después vamos a la suma del perímetro de lo que bordea las figuras. Bueno, pues va a ser de la siguiente manera. En primer lugar tenemos que la base es 17 centímetros. ¿Por qué? Porque la base son los dos cuadrados, que son 5 y 5 centímetros, la base del rectángulo y la base del triángulo. 5 más 3 más 4 más 5 me da 17. Después, si empiezo por la izquierda, el primer cuadrado, lo que rodea es el lado que está más hacia la izquierda, que son 5, la parte superior, que son 5, y luego continuamos con la línea del rectángulo que marca esos 6 centímetros. Pero antes tenemos que sumar las partes del cuadrado, que hemos dicho que son 5 y 5, 10. La parte del rectángulo hemos dicho que era 6 y la parte superior que era 3. 6 más 3, 9 centímetros. Ya tenemos esa parte. Y después descendemos por el triángulo, por esa parte inclinada que mide 13 centímetros. Y llegamos al último cuadrado que está a la derecha de nuestra pantalla. Y vemos que hay tres partes, tres lados que son los que bordean a la figura, que tienen 5, 5 y 5. Por tanto son 5 más 5 más 5, 15 centímetros. Vemos en negrita marcadas las longitudes que bordean esta figura que compone estos dos cuadrados, el triángulo y el rectángulo, que al sumar todas estas cantidades me va a dar 64 centímetros. Una puntualización. ¿Veis estas líneas amarillas? Las amarillas separan cuadrado de rectángulo y rectángulo de triángulo. Son perímetros de las figuras en sí individualmente, pero no son los perímetros de lo que rodea a la figura que he conformado con esos dos cuadrados, el triángulo y el rectángulo. Por eso está excluido de esta segunda parte del ejercicio que me dice suma el perímetro del borde que rodea a las cuatro figuras. Y ahora vamos con el último problema, que me dice calcula el área de las tres figuras y el área total, así como el perímetro que rodea a las tres figuras juntas. Vamos primero a calcular el área de las tres figuras. Una figura es un círculo, que es pi por r cuadrado, como el diámetro es 6, que va de lado a lado,
el radio será la mitad, que es 3. Por tanto, el área es pi por 3 por 3, que es 28,26 centímetros cuadrados, porque estamos hablando en centímetros. Después tenemos el área del triángulo, que es base por altura partido por 2. La base vemos que es 5 centímetros y la altura son 4 centímetros, con lo que el área del triángulo es 4 por 5 partido por 2, que son 10 centímetros cuadrados. En último lugar tenemos el rectángulo, que su área es base por altura, 6 de base, 4 de altura, 6 por 4, 24 centímetros cuadrados. Con lo que el área total será 28,26 más 10 más 24 y me da un total de 62,26 centímetros cuadrados. Y ahora pinto esta raya amarilla. ¿Y por qué la pinto? Bueno, porque para calcular el perímetro que rodea las tres figuras he de excluir esa raya donde se juntan cuadrado y triángulo, o rectángulo y triángulo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esa figura no es el perímetro que bordea las tres figuras, está dentro de donde se juntan, no es algo que rodea las figuras, es interior, por tanto lo excluyo. Y vamos a comenzar a calcular. En primer lugar, los dos lados del triángulo, el de 4 y el de 5, van a ser parte del perímetro, con lo que tenemos un total de 4 más 5, 9. Del rectángulo tenemos tres lados, la base, abajo, de 6, el lado superior también de 6 como la base y el lado lateral de 4 centímetros, por lo que tenemos 6 más 4 me da igual a 16 centímetros. Después la longitud y la circunferencia sabemos que es 2pi por r, como r es 3, 3 por 3,14 por 2, que es la longitud y la circunferencia, 2pi por r me da 18,84 centímetros. Ya tenemos la longitud y la circunferencia. Sumando todo, que va a ser el perímetro que rodea las tres figuras, que es 9 más 16 más 18,84 me da 43,84 centímetros, que es el perímetro que rodea a las tres figuras juntas. Y como puedes ver, yo la raya amarilla nunca la he contado como parte del perímetro, es decir, porque es un lado del rectángulo y es un lado del triángulo, pero no está en lo que rodea, sino está dentro, por lo cual ha sido excluida. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro en YouTube, donde puedes encontrar este canal, o bien simplemente clica a este código QR. O bien puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, a la cual puedes acceder o con este link o bien con este código QR, a través de ese código QR, mejor dicho. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.